Buenos días en esta mañana de jueves 13 de agosto del 2020. Damos inicio a nuestra clase programada para la mañana del día de hoy, nuestra clase en el área de ciencia y tecnología, la cual está contemplada en lo que es la tabla periódica. La tabla periódica, pues nosotros ya vimos lo que eran los elementos de la tabla periódica, los elementos químicos de una tabla periódica. Yo les explicaba anteriormente que en una tabla periódica nosotros encontramos 118 elementos. Hasta el momento tenemos 118 elementos. Como los elementos se están actualizando o los están descubriendo, bueno, hasta el momento tenemos 18, pero hay tablas que tienen menos elementos, entonces va a depender. La tabla periódica de los elementos me sirve para poder clasificar los elementos. Los elementos de la tabla periódica deben de estar clasificados y para ello entonces voy a tener grupos y voy a tener periodos. Los grupos los voy a encontrar de la siguiente manera. Los puedo nombrar por números o por letras. En este caso, por veamos. Toda esta recta que yo tengo, que sería verticalmente, todos estos elementos serían un grupo. Esto, otro y otro. Entonces, este primer grupo sería el grupo número 1. Este otro grupo sería el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5, el grupo 6, el grupo 7, el grupo 8, el grupo 9, el grupo 10, el grupo 11, el grupo 12, el grupo 13, el grupo 14, el grupo 15, el grupo 16, el grupo 17 y el grupo 18. Entonces tenemos 18 grupos. Los puedo clasificar por grupos y en este caso serían por números, pero puedo clasificarlos por grupo y ya mi tabla periódica trae los grupos hechos. Entonces, pero mi tabla periódica habla de los grupos y los está enumerando por letras. Entonces veamos, aquí está utilizando diferentes letras. ¿Y por qué? Porque mis elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides. Entonces, por eso mi tabla periódica está clasificada ya. Entonces veamos. Vea, esta tabla periódica trae el grupo A, el grupo 2A, vea, y aquí me paso al grupo 3, pero ya no sería A, sería 3B. Aquí tenemos el grupo 4B. Recordemos de que cuando hablamos de grupos hablo de toda la línea, o sea, por ejemplo, en este caso serían los 4 elementos. Acá tengo el grupo 5B. Aquí tengo el grupo 6B. Aquí tengo el grupo 7B. En este caso tengo el grupo 8B y lo conforman 3 filas. 8B. Sí. El grupo 1B y el grupo 2B. Porque aquí 1B y 2B, porque aquí tenía 1, 2, 3. Y aquí ya tengo el orden. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos serían los grupos B. Tengo 8 clasificaciones. Pero, ojo en 8B. ¿Por qué? Porque están compuestas por 3 filas. Y así tengo el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Entonces veamos. Miren, acá tenía el grupo 1A. Estoy hablando ahorita solo de A. Grupo
1A, 2A, y aquí ya encuentro el orden. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Entonces vemos que mi tabla periódica entonces tiene prácticamente en mi tabla periódica hay 8 grupos en A y 8 grupos en B. Si yo cuento 8 más 8 serían 16 grupos. ¿Y por qué entonces cuando usted los contó y los enumeró le quedó 18? Ah, porque el B8 tiene 3, entonces 16, aquí sería 17 y 18 cabal, entonces tenemos 18 grupos. Pero cuando los clasificamos en grupos por letras, entonces tenemos 8 en A y 8 en B. Muy bien, esa es la primera clasificación. Hablamos entonces que mi tabla periódica tiene entonces elementos metales, no metales y metaloides. Los elementos metales son aquellos que son buenos conductores de calor y electricidad, tienen brillo metálico, son maleables, pues se pueden hacer láminas de ellos. También son dúctiles porque se pueden estirar para hacer alambre. Entonces, esos serían los metales. Entonces, los metales, aquí justamente hay una línea que nos está señalando si son metales o no metales, porque también tengo metales alcalinos térreos. Tengo los no metales, tengo los metaloides y los gases intereses o los gases nobles. Entonces también necesito saber eso. Bueno, pero me hace falta explicarle los periodos. Los periodos los voy a clasificar ya no por líneas verticales sino por líneas horizontales. Entonces los periodos son aquellos que van a tener las líneas. Entonces vea, aquí hay un periodo, siguiente periodo, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo, todos estos, séptimo, octavo y noveno. Entonces verticalmente grupos y horizontalmente periodos. Entonces ahora sí, por ejemplo, los metales los encontramos en la línea 3B, 4B, 5B, 6B. Aquí pues nos está hablando nuestra tabla periódica. Entonces tenemos los metales, los no metales, que los no metales son malos conductores de calor y electricidad. No son maleables ni dúctiles, pues se rompen al golpearlos. Casi todos son blandos. Por ejemplo, el bromo es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Los no metales tienen la capacidad para reflejar luz, o sea que no tienen lustre, no tienen brillo. Estos no tienen brillo, los no metales. Y por último tengo los metaloides. Los metaloides se encuentran en los metales y los no metales. Son semiconductores de calor y electricidad. Entonces aquí tengo los tres grupos. Bueno, de hecho estaban los alcalinos, pero nos vamos a centrar más en metales, no metales y metaloides. Entonces tengo tres grupos: metales, no metales y metaloides. Ahora bien, mis elementos también, aparte de estar en metales, no metales y metaloides, también cada elemento es líquido, es gaseoso o es sólido. Entonces, la tabla periódica ya viene con cada uno. O sea, ya los clasifico dependiendo si son líquidos, si son gaseosos o si son sólidos. Entonces, si nosotros tenemos esta tabla amarilla, en la parte de arriba, acá arriba, a ver, aquí vea, me habla de que están de color celeste los gaseosos.
de verde los líquidos y de magenta, o sea, rosado, los sólidos. Están de naranja los preparados artificialmente. Entonces vea, ¿de dónde voy a ir a sacar yo eso? O cómo voy a ver si es líquido, si es sólido, si es gaseoso. Entonces, como ya nos dieron que los celestes son gaseosos, entonces me voy a basar en el símbolo. El símbolo es la letra que me va a distinguir, y entonces el símbolo va a depender, tiene diferente color. Vea, aquí está el celeste o azul, que en este caso serían los gaseosos, y dentro de los gaseosos tengo el hidrógeno. Gaseosos, veamos, aquí hay otros, está el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, el helio. Estos son los gaseosos y están entonces en mi tabla periódica clasificados según el elemento. Ahora tengo otro que serían los líquidos, y los líquidos tienen su elemento o su símbolo de color verde. Entonces, cuando yo hablo de elementos líquidos, los encuentro, por ejemplo, el mercurio está acá y lo vemos que su símbolo está de color verde. ¿Por qué? Porque es líquido. Y magenta o rosado son los sólidos, y particularmente casi toda la tabla periódica tiene sus símbolos magenta o rosado. Entonces, cuando yo encuentro que son magenta o rosado, sé que son sólidos. Ahora, también hay de color naranja, y los de color naranja pues no son ni sólidos, ni líquidos, ni gaseosos, sino los preparan artificialmente. Y entonces, cuando yo necesito un elemento y busco qué tipo de elemento es y cómo es, si es sólido, líquido, gaseoso, pues verifico, y en este caso tengo el color naranja. Por ejemplo, el tecnecio está en color naranja, su símbolo, y este significa que está preparado artificialmente. Entonces, aparte de que yo los clasifico por metales, no metales y metaloides, los clasifico por líquidos, sólidos y gaseosos. Muy bien. Esto es súper importante que lo sepamos y aprendamos, porque nos van a pedir y yo voy a ir clasificando. Muy bien. Ahora, dentro de mi tabla yo voy a ver que vamos a tomar este ejemplo, porque acá me está hablando de un ejemplo. O sea, aquí tengo el elemento prácticamente grande y yo así voy a tener cada uno. El día de ayer vimos lo que era el elemento y vimos cómo lo encontrábamos en la tabla periódica. Primero que nada, en mi tabla periódica yo voy a definir que mi elemento tiene su nombre, y en este caso, por ejemplo, es hidrógeno. Entonces yo busco su nombre y tengo el nombre. Tiene su símbolo, y yo les explicaba que el símbolo es la abreviatura, y particularmente todos los símbolos son letras. Entonces tengo nombre, tengo su símbolo, que eso es lo que más vamos a utilizar, nombre y símbolo. Y vamos a ver su número atómico. El número atómico pues también lo encontramos en uno de sus lados superiores. Y tengo entonces lo que es el número atómico. Aquí están del 1 hasta el 118. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así sucesivamente hasta el 118. Pero en la tabla no están ordenados del 1 al 118. Entonces es por eso que necesito poder buscarlos según su número atómico. Este número atómico me va a reflejar el número de protones y el número de electrones. Entonces, dependiendo del número atómico, así voy a reflejar protones y neutrones. Entonces, por ejemplo, si me piden número atómico 1, protones 1, neutrones 1.
símbolo H, nombre hidrógeno, estado como es magenta o rosado, sólido. Y si yo les pidiera, por ejemplo, su grupo, entonces lo clasificamos en metales. Metales alcalinos. Vaya, entonces eso es lo que más voy a utilizar en cuanto a mi elemento. Tiene otros datos, por ejemplo, el punto de evolución, el punto de fusión, la densidad, la estructura electrónica, la valencia y el peso atómico. Por lo regular el peso atómico tampoco lo utilizamos. Y ¿quiénes utilizan esto? Por el momento nosotros no los vamos a utilizar, más que vamos a utilizar número atómico, vamos a utilizar protones, electrones, nombre, símbolo y clasificación según sólido, líquido y gaseoso. Por favor, entonces nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en la página 171 de nuestro libro nos habla sobre el nombre de cada familia y el número respectivo. Entonces, por ejemplo, en 1A, que sería esto, encontramos todos los alcalinos. Y entre los alcalinos están mi litio, sólido, potasio, rubidio, cesio y francio. Tengo el grupo 2A y en el grupo 2A encuentro los alcalinoterreos. Entonces en estos encuentro el berlio, el magnesio, el calcio, el estrocio, el bario y el radio. Tengo todos los que se clasifican en B, que serían todos estos prácticamente del centro, y son la familia del boro. Son los de transición. Y aquí tengo entonces todos esos elementos que habíamos marcado. Tengo el grupo 3A, que sería prácticamente este grupo 3A, que serían estos. En estos grupos 3A está la familia del boro, y dentro de esos encuentro el boro, el aluminio, el galio, encuentro el indio, el talio, el trusfano. Entonces acá está. Vean, tengo el grupo 4A, que serían estos, y encuentro la familia del carbono o anfoteros, y dentro de esos está el carbono, el silencio, el magnesio, el estaño, el plomo y el eristenio. Tengo el grupo 5A, la familia del nitrógeno, que sería esta, y dentro de la familia del nitrógeno está el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto y mercher. Tengo la familia o el grupo 6A, la familia del oxígeno, colcágenos, que sería esta. Tengo el grupo 7A, que serían los halógenos, y el grupo 8A, que serían los gases nobles. Entonces así tengo cada familia dependiendo su grupo. Por lo tanto, vamos a trabajar eso. Sí es necesario que volvamos a recordar esa parte, porque las próximas tareas que yo les voy a dejar únicamente vamos a ir buscando en nuestra tabla periódica los elementos y vamos a colocar nombre, el símbolo, el número atómico, protones, electrones, y vamos a colocar si es sólido, gaseoso o líquido. Muy bien, entonces para ello la tarea del día de hoy consiste en trabajar la página 170, y está muy fácil porque solo son 4 filitas. Entonces vamos a buscar en nuestra tabla periódica el nombre, que es flúor, vamos a buscar su símbolo, vamos a tener el número atómico y vamos a tener protones y electrones. Eso es la tarea del día de hoy únicamente, una tarea muy simple. Por favor, cualquier duda estamos para servirles. Que Dios les bendiga.